a mirarnos a cuatro ojos. Estamos hablando del tema de la oralidad, la presencialidad. Entonces les voy a explicar que me regalen un ratito esta mañana. Vamos a hacer algo bien difícil, que es renunciar a los celulares, ¿sí? Vamos a renunciar a los celulares por un ratito. Ya los psicólogos ya nos han explicado, a menos que sea para compartirnos un buen meme o sobre esto se vale. Hay temas muy bonitos, muy locos, que muchos de ellos no son mi materia, pero reflejan. Son paradigmas, es un cambio de sistema. O sea, ya lo vivimos, ya lleva algo el sistema penal acusatorio. Muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de estar presentes ahí. Viene lo laboral en un año, no se diga lo administrativo, lo familiar está en ¿qué será? En el 50% de los procedimientos familiares también ya están en la oralidad. Y novedad, muchos de ustedes ya lo habrán visto, las reformas que se publicaron el 25 de enero de materia mercantil, todos los trámites mercantiles son orales. Interpelaciones, notificaciones, cosas corporativas, o sea, va a tocar en la oralidad. Desaparecen los recursos, no existen ya los recursos, no hay apelación, no hay revocación, no hay segunda instancia, te vas a ir al amparo directo, ¿sí? No hay supletoriedad en los emplazamientos. ¿Cuál es dónde inicia cualquier procedimiento en donde se fija la litis en el emplazamiento? ¿Sí? Se establecen normas para la notificación. ¿Y por qué es importante la notificación? Porque es donde se genera la mora, incluso hasta para notificar la interpelación de cualquier contrato, de cualquier naturaleza, de cualquier materia, tienes que notificarlo. Si no, no puede haber incumplimiento de obligaciones. Estoy haciendo un pequeño introducción. El día de ayer mi hija nos hizo una entrevista a mi esposa y a mí sobre en el TEC de la prepa. Entrevista tenía que grabarla, ¿sí? Sobre la corrupción. Y mis respuestas fueron, yo el primero sorprendido fue un servidor. ¿Cuándo habíamos visto que se procesara a gobernadores, a alcaldes? ¿Cuándo íbamos a pensar siquiera imaginar eso? Y todo a través del nuevo sistema oral que se está dando. Bueno, pero lo importante es, vamos a primero a dar un paso atrás antes de entrar. Las reformas son muy sencillas, no tienen chiste, y el detalle es entender la naturaleza. Las reformas en dos patadas, muchos de ustedes es procedimiento, ¿sí? Demanda, prueba, réplica, audiencia preliminar, de juicio y sentencia, ¿sí? Eso no tiene, el procedimiento no es el chiste, sino el nuevo sistema. Bueno, ¿por qué sucedió esto? O sea, a lo mejor aquí hay legisladores o que hayan estado participado en muchos procesos de iniciativas de ley, etcétera, podrán dar mejor testimonio que yo, pero no es casualidad de que se votó por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, esta reforma, la reforma del juicio oral mercantil. O sea, todos, hasta los de Morena, los más recalcitrantes, todos votaron, ¿sí? Hubo una abstención, pero porque no entendió. Bueno, México, el Banco Mundial, la razón de ser en concreto de esta reforma, no puedo decirlo de lo laboral, de lo penal, pero en concreto la reforma mercantil viene de afuera, no de adentro, ¿sí? El Banco Mundial, por los empréstitos que tiene que hacer a México como nación, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues no estás, necesitas hacer todos estos ajustes, necesita haber un rápido recuperación y circular el dinero, los empréstitos,
entonces te tienes que homologar al estándar internacional, ¿sí? Pues, países como Cuba, Argentina, todos ellos ya tienen estos procedimientos, ¿sí? No se diga Europa, ¿verdad? Que el common law ha sido, entonces fueron imposiciones para México como nación de seguridad jurídica, para las inversiones, para el retorno. Esa es la razón. O sea, si te vas a la exposición de motivos, esa es la razón. Entonces, cuando no quieras entender cuál era la voluntad, pues siempre hay que ir a la exposición de motivos. Yo me acuerdo cuando estudiante no entendía por qué la zona económica de 200 millas náuticas, por qué no 300, por qué no 100, no, era porque en el momento que se legisló los cañones de la Armada Mexicana era lo que daban, y el que saque la cabeza, ahí lo tronamos, ¿sí? Entonces, esa fue lo que nos está llevando a cambiar. ¿Pero qué implica esto? Es un cambio de sistema, ¿sí? Es un cambio de sistema. Tenemos que desaprender todo lo que estudiamos, los aquí presentes, ninguno nos escapamos, ya no existe, ¿sí? En la carrera de Derecho, en materia procesal, por llamarlo. Entonces, eso es lo más difícil, desaprender. Las nuevas generaciones solo van a contemplar estos procedimientos. Entonces, los procedimientos que nos incubaron, pues para ellos van a ser historia, algo si Burgoa viviera, si estuviera aquí presente, estaría exactamente igual que alguien que inicia. Bueno, entonces es una cuestión también generacional. Recordemos, la generación del cine, porque hay que poner las generaciones, porque fue la época que te tocó vivir, son las capacidades que tienes, fue los sistemas de creencia, las tradiciones, cómo te formaste. Entonces, hoy en día están convirtiendo con el mismo sistema 3 generaciones y hasta 4, con capacidades y aptitudes y sistemas de creencia distintas. Está la generación del silencio, que es antes de la guerra, son los mayores, los abuelos, los abogados más connotados. Luego están los baby boomers, que es de los 47 años a los 60 a los 60 años, ¿sí? A los 59 años. Luego está la generación X, que es de los 36, 35 años a los 46 años, ¿sí? Luego están los millennials, que son los abogados de 35 a 17 años en esa generación, y vienen los digitales, que son de 17 para abajo, que en nada los vamos a tener también ya confrontándose con los millennials. ¿A qué viene todo esto? En materia oral, se necesitan nuevas habilidades, y lo vamos a ver a detalle, ¿sí? Habilidades que no nos enseñaron en la escuela, a nadie, ¿sí? Que tenemos que aprender, a aquellos que han podido estudiar en LEGADE, en algunos otros temas de liderazgo gerencial, podrán tener más. Estudiamos 14 años en un sistema que no nos enseña, sí nos enseña conocimientos a los ingenieros, el trinomio cuadrado perfecto, técnica, pero no nos enseñan a comunicarnos, ¿sí? Sobre todo la generación latina, no nos sabemos comunicar, a diferencia de los gringos, sí saben decir lo que quieren, ¿sí? Nosotros no nos enseñan a trabajar en equipo, ¿sí? El juicio oral es trabajo en equipo. Anteriormente, yo que soy abogado de bancos, traía un listado, un solo abogado podía traer 100, 200 expedientes, y ahí te ibas pastoreando el gallito. Ahora no. Ahora necesitas prepararte, trabajar en equipo, 3 tipos distintos de abogados. Si todas esas cualidades las reúnen uno solo, es un garbanzo de la libra y puede haber. Pero ahorita lo vamos a ver, todas esas aptitudes que tienen que tener los abogados. Aquí
viendo mis temas. A nuestros maestros aquí presentes nos van a tener que tener un poquito de paciencia, porque vamos a hacer un breve vistazo al sistema. Recordemos que el sistema oral funciona más a base de principios que de leyes. Los principios están por encima del texto expreso. Y si a texto expreso no nos ponemos de acuerdo, imagínense en base a principios, ¿sí? Y hoy en día estamos viviendo, estos principios del juicio oral vienen a ser reforzados y complementados por los principios que estamos viviendo en materia, yo digo que hay una gula de derechos humanos actualmente, la Corte. Con el tema del libre desarrollo de la personalidad, se han implementado nuevos derechos humanos que los que constitucionalistas, eso sería otro tema completo, si son o no son en realidad derechos humanos, que el libre desarrollo de la personalidad, que es que yo tengo derecho a hacer mi proyecto de vida para ser feliz, entonces base a mis creencias, mi trabajo, no puedo ser discriminado. Eso dio pie a varios nuevos conceptos, algunos que son una locura, que generan una polémica, es hermoso porque generan una polémica y van a dar temas a tratados, pero también otros que algunos de los principios que convergen aquí adicionales, está el control de la convencionalidad, ¿sí? Entonces ustedes hoy en día, el corporativista, el fiscalista, o todo de cualquier, el laboralista, incluso puede hacer cláusulas protectoras en fideicomisos, en escritura pública, donde estamos todos de acuerdo y saben que, es más, hasta en convenio judicial, tú y yo vamos ante el juez, firmamos y ratificamos, y no. El pacta sunt servanda, aquello del libre, la autonomía de la voluntad, los derechos y obligaciones, todos los derechos y obligaciones, todos los tratados, hay que reaprenderlos porque la mitad ya no funciona, ya no aplican, no es que no funcionan, ¿sí? Ya no aplican con el control de la convencionalidad. Entonces, bueno, en base a eso hoy en día pues tenemos el divorcio incausado, tenemos las adopciones, tenemos que el nombre, te puedes escoger ya el nombre, todos esos temas de igualdad que son muy controversiales, y no nos vamos a poner de acuerdo. Hay varias cosas en las que antes no nos poníamos de acuerdo. Cuando inicia la vida, en temas de religión, y ahora no nos vamos a poner de acuerdo en estos temas de derechos humanos, y tenemos que incorporarlo. Pero viene a un principio que aquí los que manejan administrativo, no me quiero ni meter en ese tema, me dirán mejor a un servidor, la tutela judicial efectiva elevada a un derecho humano. Y hay muchas tesis sobre la tutela judicial efectiva. Estaba viendo una donde declara inconstitucional la caducidad en materia administrativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la tutela judicial efectiva? Es abstracto, es como el Espíritu Santo, pero tiene que, va contra aquel rigurismo, contra aquel disposiciones fariseicas que el juez estudiaba para no entrar al estudio de la materia. No, en base al nuevo derecho humano de la tutela judicial efectiva, si bien tiene el impulso procesal la carga, también tú. O sea, no puedes, es una excusa. Impedimentos, caducidades, sobreseimientos, son figuras judiciales que, perdónenme la expresión, fomentan la hueva judicial. O sea, por quitarse, para mí, la tutela judicial efectiva, como litigante, la celebro como el premio Nobel, Pulitzer de litigante, en ese sentido, ¿sí? Oye, vas a los colegiados y te encuentras con que hicieron un estudio concienzudo para no estudiar, para no entrar y estamos hablando del 90% de los casos, ¿sí? Todos son improcedencias, todos son
o sea, debiera desaparecer, ¿sí? Se está... La imposidencia tener que ser presidente. Esa es muy buena, esa la voy a apuntar, ¿sí? Bueno, los principios son muy conocidos por ustedes, pero hay que tenerlos. ¿Y por qué los puse aún así? Este material se los voy a compartir, ¿sí? El principio de inmediación que debe estar presente el juez y las partes en forma simultánea, ¿sí? Hay que humanizar, estar ahí. La abreviación, quitarse todas dilaciones. Con el nuevo sistema, el mismo juez en la audiencia sí tiene que señalar día y hora en la que se va a continuar, no puede dejarlo abierto y tratar de avanzar. Concentración, que en una sola audiencia o en el menor número de audiencias se resuelvan. Una de las innovaciones de este juicio oral es que en la misma audiencia ahí se dicta sentencia. En la misma audiencia se dicta sentencia, ¿sí? Y te dan, suena hasta absurdo. No hay recursos, no hay apelación, no hay revocación, no hay nada. Voy a dictar sentencia ahí. Te voy a dar una copia de la sentencia. Y tienes 65 minutos para estudiar. Y lo que tú quieras, aquí lo cambiamos. Aquí lo cambiamos. Nada más el sentido no, ¿verdad? Pero lo que tú quieras, aquí lo cambiamos. Oye, 65 minutos para estudiar una sentencia, ellos la tienen también muy difícil los funcionarios judiciales, los jueces, porque mira que ahí resolver, que en ese momento resolver, entonces, bueno, después de que te cuestioné a ti, ahí tengo que resolver ya. Ya no voy a tener chance de, en la comodidad, ponerme a estudiar tus improcedencias, sino que el feeling que yo tenga, a lo mejor lo que me dijiste no era cierto, pero yo me lo, a lo mejor me caíste bien gordo y lo que estás diciendo era correcto, pero eres duro, soberbio, tu personalidad y la mía, la del juez, chocan, y no voy a poder ver lo que tú me estás diciendo. Pues son nuevas habilidades, y esto va más a lo humano que a lo técnico, que a lo jurídico. Vamos a entrar ahorita a verlas ahí. Publicidad, pues, bueno, las audiencias son públicas, ¿verdad? Entonces los videos que les voy a transmitir no hay bronca, pues son públicos, ¿sí? Entonces, si alguien sale ahí, no sé si no se me vaya a ofender, sino ya está en el YouTube, ¿sí? Pero no se bullying, está bien. Y la publicidad ayuda a combatir la corrupción, per se. Todos estos llevan esa contradicción, es el derecho de audiencia. O sea, yo no puedo resolver nada. Quizás esto es las entrañas del procedimiento oral, la contradicción. Todo lo que tú me digas, tengo que darte vista y después resuelvo. O sea, y como ahora todas las promociones son orales, ya no promociones escritas, ahorita vamos a ver cuáles son las promociones escritas, ¿sí? Y que están muy acotadas. Entonces, todo es en forma verbal, y el juez es lo que tiene. El juez hoy en día es un verdadero mediador, ¿sí? Nada más quien debe llevar la batuta, quien debe llevar es el abogado. Ahorita vamos a verlo. Y la continuidad, que las sentencias deben pronunciarse inmediatamente después de las pruebas. Entonces, el más agresivo en cuanto a la continuidad es el juicio oral, el nuevo juicio oral mercantil, porque se dicta ahí. Nosotros, bueno, señalo dentro de 10 días fecha para dictarse. No, señor, no. Ahí en ese momento, señor juez, tiene que dictar la sentencia, ¿sí? Una pregunta, ¿te podemos interrumpir en lista? Aquí eso es No, lo que pasa es que los principios realmente son los mismos. Yo creo que vamos a reflexionar un poquito el tema de las circunstancias, tanto de comunicación como de tecnología que existían, son los que han cambiado. Sí. Porque la letra cambia cuando tienes no verla. Pues porque cambió la circunstancia al pagaré. Antes era el traslado de valores, letra de cambio. Ya no hay traslado de valores, ya es un stage. Se fue el tema. La letra de cambio existía porque voy para Sinaloa, si me llevo lana me la van a bajar en la carretera. Entonces dile a aquel que me debe que te lo acredite a ti. La letra de cambio era muy sencillo. Entonces yo creo que sí existe y sí
Pero tenemos que hacer comunicaciones. Sigue Ahí va. siendo comunicación. De hecho, aquí va. Técnicas de la argumentación en la oralidad. Hay muchos cursos, hay muchos, ya tenemos literatura sobre el tema, sobre formas de interrogar, ¿sí? Por ejemplo, una de las novedades es que desaparece la odiosa confesional por posiciones. Desapareció. Qué bueno. Ahora es declaración de Comprobado, partes. ¿verdad? Pero la declaración de partes, ojo, la declaración de partes, la declaración, no declaración de partes, la declaración, cuidado con lo que se dice y cuidado y con lo que se cuestiona, ¿sí? Porque lo que tú digas son posicionamientos que harán prueba. Entonces, recordarán que hablamos sobre las diferentes generaciones, la generación del silencio, baby boomer, X, milenio. Tenemos una formación distinta todos, creencias, sistemas, tradiciones, como abogados, pero estas habilidades son más personales y los autores coinciden en estos tres tipos de nuevas habilidades. Y en ese orden, primero son las habilidades personales, luego las técnicas del litigio y luego el conocimiento. El conocimiento jurídico no hay bronca, eso todo lo podemos tener estudiando, ¿sí? Las técnicas de litigio, esa sí implica tener experiencia, saber leerla y desarrollar. Y la técnica de litigio va a variar en cada caso dependiendo tu contraparte, dependiendo la connotación. Las habilidades personales son las más importantes, que estas, si no hay habilidades personales, no vamos a llegar al punto 2 ni al punto 3. Entonces, de nada me sirve el conocimiento científico, la mejor técnica, sin las habilidades personales. Y esas son propias y aplica para todos, para los juzgadores, para las partes, para los abogados. A los jueces se les ha capacitado mucho y nos llevan mucha ventaja en este tema. Un juez lleva, o el personal de juzgado y también hasta los defensores de oficio, a la semana lleva fácil 20 horas de audiencias orales. O sea, al mes, estás hablando que al año, en un año, cualquiera de estos lleva de 800 a 1000 horas en audiencias. Imagínense el manejo que tiene. Un abogado, por más preparado que sea, pues no va a tener ni un 10% de ese foro, ¿verdad? De esas, entonces, las habilidades personales son, acuérdense, por eso habla de generación, la comunicación. Hay abogados eminentes que en situaciones, pero no saben hablar en público, o con determinadas personas no controlan sus emociones. Hay gente que se les hace un nudo en la garganta y no les sale. Se les bloquea incluso y saben la respuesta. Y les puedo mostrar videos donde eminencias se bloquean. No sé. O se quedan con las técnicas de interrogación. Las técnicas de interrogación, por decirles una, equivócate en el nombre del testigo, de la persona que está. Pronuncia mal su nombre. Di mal su nombre. Si no te corrige a la primera, lo vas a distraer, lo vas a inhibir, y lo vas a confundir, y lo vas a dominar, lo vas a ir llevando, ¿sí? ¿Qué habilidades debe tener el abogado? Porque hay tres tipos de abogados. Hablamos de que está el abogado que expone, que debe ser un orador excelso, carisma, etcétera. Pero debe tener un proveedor, alguien que le esté pasando, que pasó a decir esto de la jurisprudencia, que te esté llevando asistiendo. Pero atrás de él debe tener un trabajo de investigación, ¿sí? de ver la empresa, cuál quieren los socios, quieren los accionistas, etcétera. Entonces, aquello que veíamos en las películas gringas, nos estamos quedando cortos,
¿sí? A que los que hayan tenido oportunidad de participar en audiencias en Estados Unidos, no me dejarán mentir en ese sentido. El que se pone ahí es un showman, el que está hablando. Siempre ves 3, 4 abogados. Alguien que es muy buen argumentador y es el que le está llevando a cabo y dirigiendo. Puede ser un poquito coloquial. Es, por ejemplo, ¿qué habilidades ocupa el abogado que se va a parar a hacer la disertación? Para empezar, el tiempo es valiosísimo, ¿no? Es oro, es un diamante. No gastes el tiempo, no preguntes cosas sin sentido, que no te enganches nunca en discusiones y en retóricas. Entonces tienes que traerte, por ejemplo, es un matón como si fuera el de fútbol, tienes que traer a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Guiñán, que me corran aquí, es el que mete los goles, pero así te traigas a Messi, si no hay quien le pase las pelotas, tiene que bajar al área chica por ellas y te va a durar 30 minutos, ¿verdad? O sea, va a ser un desgaste para ese abogado y va a dar flancos. O sea, por eso necesita, es un trabajo en equipo a diferencia de anteriormente, con el sistema anterior. Recuerden que el lenguaje no verbal es muy importante, ¿sí? Los gestos, podemos engañar con lo que decimos, con nuestra retórica, pero no engañamos con nuestro lenguaje corporal. Digo, salvo que seas de la CIA o que estés entrenado para... Yo tengo una pregunta ahorita que mencionaste lo del digo, que claramente esto viene de cómo se dan los juicios en el common law, ¿verdad? Y como los gringos con los equipos y todo. Entonces, también a los jueces que se les ha preparado, ¿quién los prepara en México? Han tenido una preparación... Pero de gente de otros países. De Estados Unidos. Claramente un mexicano no puede ser un mexicano sin... Sí, no, o sea, nos llevan una ventaja increíble, o sea, volvieron a hacer la carrera. ¿Sí? Tanto Nuevo León, Ciudad de México, Guadalajara, hasta Chiapas. Todos han tenido mucho apoyo, ¿sí? Todos han venido de Estados Unidos, de Cuba, han venido jueces españoles, chilenos, han ido, pues todos. Digamos que en el plano, yo soy abogado de empresa, estuve muchos años en un despacho, pero entonces digamos que de entrada llevarían ventaja las firmas de abogados que tienen oficinas en otros países y también en México, porque los abogados litigantes de otros países que son del mismo despacho pueden ayudar, apoyar, tips, etc. Si pueden llevar una ventaja versus un despacho que sea local. Claro, por ejemplo. Claro, pero es forma. No, es que, en cuanto al fondo, ¿verdad? No, el fondo es el que le sabe, pero en la labor de equipo, las técnicas, en las habilidades. Sí, por supuesto, sí. Y 100% lo que acabas de decir, sí. Entonces hay que tener un manejo de emociones, la inteligencia emocional, o sea, todos aquellos libros, ahorita que están de moda la psicología positiva, hay que devorarla, ¿sí? El sarcasmo, el desdén, todas esas cuestiones, el no manejo de aptitudes personales te puede llevar a causarle un grave perjuicio a tu cliente. Ahora, tienes que tener muy en cuenta, necesito preguntar, o sea, necesito cuestionar, porque los interrogatorios tradicionales eran 500 preguntas, ¿sí? No vas a poder hacer sin sentido. Lo que vayas a decir tiene que tener un sentido, ¿sí? Por ejemplo, nos participan los jueces. Dice, mira, estaba en una audiencia y ahí estaba el testigo que fue parco, al cuestionar, al responder el testigo fue parco, y el juez ni le tomó. Toma la palabra la abogada y pues, ¿para qué le pregunto si no dijo nada? Y le empieza a preguntar, oiga, ¿y usted conoce a los accionistas? Sí, uno dijo que no, pero el otro dijo que sí. Le tocó un testigo entrón, y se pusieron a ver, ¿cómo se llama? Mire, el papá se llama Agapito y el hijo también Agapito. Y así se empezaron a preguntar, y el juez ni había
era tan pobre la declaración que habían hecho los testigos que ni lo había visto, pero donde empieza a preguntarle, abrió la perspectiva del juez y le hizo un clic. Oye, mira, o sea, hasta conoce a los accionistas y la entrega de las mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya el juez ya volteó a ver. El abogado de la contraparte, oiga, señor juez, pues ya fueron muchas preguntas, ¿no? El juez por dentro, cállate la boca, te está ayudando, lo que tú no preguntaste te lo está sacando. Y al otro, ya cállate, o sea, lo estás perfeccionando al testigo, le hiciste la idoneidad. Entonces, me gustó mucho aquí el punto de Napoleón, que nunca interrumpas a tu enemigo cuando se esté equivocando, ¿sí? Quienes hemos estado en algún, tenido la oportunidad de estar en alguna audiencia en Estados Unidos, hemos visto también grandes errores en cuanto al manejo de ego. Muchas veces se logra más con el testigo de la contraparte que con el mío, o el mismo abogado contrario enriquece el testimonio pobre de mi testigo, porque acuérdense que ahora la declaración testimonial será la que lleve la prueba. Hay algunos. ¿Cuánto tiempo tenemos para ver si pasamos para ver los videos? Para ver un pequeño video. Ya sé. Bueno, vamos a tratar de tocar el tema. Si queda algo de tiempo, ponemos algunos Mientras una pregunta, según tu información o lo que tú sabes, en esas capacitaciones también se capacitó a los jueces a considerar a los abogados como seres humanos y no cucarachas inútiles que no logras matar. Quiere decir, ¿le importa lo que el abogado va a decir o a hacer? ¿O ya a inicio no, 100%. El abogado no va a venir a explicarme aquí las cosas, ¿no? Mira, te puedo decir que los jueces han sido los que más difícil han tenido este nuevo cambio de sistema son los jueces, porque los jueces tienen que tener, todas estas habilidades las tienen que tener, siempre tienen que estar mucho en su control. El nuevo sistema los ha obligado a los jueces a eso que me comenta, doctor, porque ahora estos son los 3 jueces que tenemos en materia mercantil. Panchito Briones, pues bueno, todo. Siempre ha sido muy técnico. Pero no sé, es quizás el más, con más capacidad técnica de los jueces y magistrados que hay, pero también es el que se ha visto inmerso en los casos más difíciles mediáticos de corrupción. Lo acaban de destituir. Era el juez tercero concurrente mercantil y lo movieron, pasaron a Brandi a su lugar y a él lo acaban de estar en este puesto por un tema muy grave de corrupción. No lo digo porque están los medios. Un despacho que analizaba todos sus asuntos ahí con él y salían en 2 o 3 meses todos sus asuntos, remates. Ahora resulta que no tiene efectivo de cosa. Los tiempos se entienden, ¿verdad? El segundo es, bueno, entonces el juez Panchito Briones es de la generación Baby Boomer, ¿sí? Ya, el juez Alejandro Montemayor es milenio, ¿sí? Es un joven de 36, 37 años, y Mauro es de la generación X, o sea, tenemos 3 distintas generaciones y 3 formas de trabajar muy distintas. ¿Ustedes creen que esos 3 jueces son suficientes para los 40 bancos que hay en la localidad de instituciones financieras para llevar a cabo? Porque ahora todo es oral. Van a desaparecer, el juzgado noveno concurrente, hay 9 juzgados, ¿sí? Concurrentes, 3 orales. Por lo pronto 2 de ellos los van a desintegrar y hacer orales y después probablemente más, ¿sí? Pedí entrevistas a los 3, ¿sí? A ver, en las clases que le doy a mis alumnos, y el único que accedió a darme entrevista fue el licenciado Mauro. Incluso el licenciado Mauro tiene
cursos para despachos de abogado, por si a algunos de ustedes les interesa. Mauro fue, de hecho, debe ser más o menos de tu generación, ¿verdad, licenciado? Sí. Fue 40 flat por ahí más o menos. Él le tocó implementar los cambios tecnológicos de los actores del tribunal virtual y de todo. El reto para el Poder Judicial es incluso tecnológico, porque los sistemas que tienen hoy el Real Player ni siquiera trata de abrirlo en un Mac y no puede. Sí, o sea, el sistema es ya obsoleto, ya pesado. Nuevo León fue punta de lanza en todos estos juicios orales, y la tecnología va muy de la mano. Entonces ocupamos nuevos equipos, nuevos sistemas. Me decía el presidente bueno, digo el nombre, pero en la judicatura, uno de los consejeros de la judicatura, que se ocupan entre 800 y 900 mil pesos para crear toda la infraestructura de un juzgado oral. Entonces, sí, lo que nos comenta, doctor, sí, ¿quién debe llevar el procedimiento, el juez, el procedimiento en un juzgado, en un procedimiento oral? Es el abogado. El abogado es el que va a decir la técnica. El juez es como una orquesta. El juez es un mero, ahora sí, un instructor, como es el mero director, pero el que toca el instrumento es el abogado. Otro caso que uno de ellos nos ¿La entrevista viene dentro de los archivos? Es muy pesada, pero no estaba por anexo, se los puedo compartir. Estaba un abogado cuestionando, y estaba cuestionando, y se iba del punto 1 al punto 20, al punto 3, al punto 60, y hasta que el juez dijo: abogado, le voy a suplicar, por favor, que vaya con el orden conforme a los hechos. Su señoría, usted no me va a decir a mí cuál es mi estrategia. Y el juez dijo: ¿sabe qué? Tiene usted razón, discúlpeme, no fue mi intención inmiscuirme en su estrategia de litigio, pero le voy a decir algo, ¿sí? Fíjese el control del juez, ¿sí? A lo que comentaba, doctor. ¿Para qué está usted preguntándole al señor? Pues para que diga la verdad. ¿Pero para qué? Pues para que usted dicte, para que usted, entonces para que yo entienda, sí, para que usted entienda. Déjeme le digo algo: no le estoy entendiendo nada. No le estoy entendiendo. Pero siga, o sea, además le voy a decir una cosa: si al dictar sentencia yo no le entendí a usted, no es mi culpa, es suya, es su responsabilidad. Por eso, su señoría, yo le digo que vamos a irnos como usted dice, de los hechos, de verdad. Entonces, sí, doctor, el abogado es el que lleva la batuta, la estrategia, y cada caso es distinto, ¿sí? Y te tienes que preparar, y no puedes llegar ahí improvisado, te van a hacer pedazos, ¿sí? El juez va a ser un mero instructor. Otro caso, presento, ¿usted es accionista? Sí, soy accionista. Prueba número 1, aquí están las acciones de la señora. Usted, así es la retórica. Ok, ya, prueba. Tu abogado contrario: abogado, ¿tiene usted alguna objeción que hacer? Y ya hasta que el abogado, o sea, oiga, pues no la friegue, o sea, no lo digo así, no la friegue. Le voy a suplicar, su señoría, que no le esté diciendo a mi contraparte qué hacer. Le está usted diciendo que objete. ¿Tiene usted alguna objeción que hacer? No le diga que tenga, o sea, no le ayude. ¿Sabe qué? Tiene usted razón, tiene usted toda la razón. Presenta, y en lo subsecuente, algo que manifestar. Y el otro, comiendo un moco, no, y no que todo, y ya hizo prueba plena, porque acuérdense que en materia mercantil lo que ofreces como prueba y no lo objetas, hace prueba plena, ¿sí? Entonces son habilidades, son destrezas, y hasta el día de hoy se sigue permitiendo que los abogados leamos, o sea, que tengamos ahí A ver, préstame el documento. Pero va a llegar un punto en lo que ya no se va a permitir el uso de estar haciendo lecturas. Igual los jueces, pero estamos aprendiendo.
Estoy seguro que muchos de ustedes estarán hasta enojados ¿no? Con el sistema penal acusatorio. No, pero pues es una vacilada, tanto que lo estuvieron diciendo, y mira, es nuevo y cómo vas aprendiendo y cómo son perfectibles las formas en las que se vaya desarrollando. Pero el nivel se va a ir elevando, ¿sí? Y el nivel va a ir de la mano, jueces, las partes, los abogados, vamos a ir tomando experiencia de todos estos temas, ¿sí? Bueno, vamos a tratar Una pregunta, ¿la ley tiene alguna prohibición de que tienes material para exposición? No, al contrario. O sea, yo puedo llevar mi pantalla, Sí, puedo todos los, o sea, como pruebas ahora son, o sea, medios de prueba, o sea, la tecnología, etcétera, sí, 100%. Bueno, aquí recordemos que es concurrente la materia mercantil, entonces los juicios orales, los juzgados de amparo se van a, se van a hacer pedazos, se van a hacer pedazos. De hecho, me decían los jueces que ha habido en otros estados ya algunos juicios orales en los juzgados de amparo. Acuérdense que los juzgados de amparo no querían manejar más que amparo y desechaban todo cualquier cosa que le presentaras. No, nosotros estamos hechos para cuestiones de constitucionalidad, ¿verdad? Ya por un acuerdo de la Corte, por jurisprudencias, ya se les está obligando a que admitan a trámite cualquier controversia que se suscite. Me están demandando a mí juicios de menor cuantía de 60,000 pesos en los juzgados federales. Y se admite. Y se admite. Bueno, entonces, de las novedades, en la demanda es requisito, pero como de los 10 mandamientos, o sea, escrito en piedra, el CUR, RFC y copia de identificación. ¿Les explico por qué o no? Adelante. Ahí va. Hay un problema con las oficinas de parte, con los nombres. Entonces, tú para que un juzgado sea el que conoce de tus asuntos, puedes ponerle empresa y luego en prevención pones a la persona física. Entonces, lo que están haciendo ahora, van a tomar un juego de azar que es con los últimos 4 dígitos del CURP o RFC o el número de identificación, para con eso, junto con la lotería, sacar el turno. Y entonces que sea un organismo tercero el que te dé el turno a tu juzgado. Se le pusieron más difícil a Panchito Briones para favorecer a su despacho. No, pero sí, Miguel tiene razón, porque bueno, lo hacemos todos. Que es el mismo juzgado, o de dedo, ups, perdón, ¿qué nombre? Sí, esa es una. Y 2, el RFC lo están amarrando para el tema del lavado de dinero. O sea, es bien sencillo. Entonces, cobrando 100 millones, Hacienda dice que tiene capacidad de prestar 100 millones. Yo nada más te informo, yo tengo que juzgar porque es un pagaré, pero el señor trae una capacidad probada de 100 millones, tú sabes qué haces con él. Y entonces, en las declaraciones de los juzgados va a ser una informativa a la Secretaría de Hacienda con el RFC y lo que está reclamando y lo que están condenando. Entonces ya van a poder tener amarre del manejo de dinero en tribunales. ¿Por qué? Porque acuérdense que con los billetes de depósito se dejó abierto el tema del lavado de dinero. Entonces tú compras una casa, ¿quieres pagar efectivo? Oye, sí, pero efectivo no puedo agarrar porque hace la escritura, pero consígueme la lana, acción pro forma, la recupero, me haces pay la tesorería y a ti te recibo el efectivo. Y aparece pago con billete de depósito, no tiene que dar aviso del notario de lavado de dinero. Ya con esto empezaban a amarrar el tema del lavado de dinero. Y yo una vez para que paguen pues. Claro, sí. Bueno, a ver, ya ganaste 100 millones. Los 9 juzgados, bueno, porque esto aplica para todos, los tradicionales y los orales, ¿sí? Tanto los nuevos, los 9 concurrentes como los 3 orales que hay, todos tienen criterio distinto a cómo interpretan cómo presentarlo. Te desechan las demandas. Es que no solo me lo tienes que acompañar, me lo tienes que decir, y algunos te dicen, y dame el CUR, la identificación, el RFC del demandado también. Oye, ocupo su clave para, de Hacienda para poder tomarla. Prevénlo a él de que cuando conteste te la exhiba, ¿verdad? Pero no hay una homologación. Te piden que lo describas y que los acompañes. Hoy en día nada más te van a prevenir una vez. Y tienes 3 días para darle cumplimiento, si no, adiós, váyame. ¿Sí? Entonces, este tema se han puesto muy requisitosos y cada juzgado tiene un formato y criterio distinto. Por ejemplo, si promueve una persona moral, pues
solamente vas a poder presentar el RFC. No, te van a pedir RFC y CURP del de representante. No. Y en algunos te dicen. Pero te están diciendo lo que dice el licenciado. Exhíbeme el CURP de la persona moral. ¿Cómo te digo que las personas morales no llevan CURP? Eso es lo que quiero. Dime lo que las personas morales, así a ese grado. ¿Sí? La copia de identificación, bueno, si es persona moral, persona física será alguna identificación, si es persona moral será la cédula que ya no existe, su señoría. ¿Cómo te digo que ya no hay? O sea, ya no se están emitiendo las anteriores cédulas, ¿verdad? Y todo esto de manera de tratamiento distinto. Entonces no se sientan mal si la están desechando. No creas que es algo personal, no te sientas el ombligo, no eres tú, soy yo. ¿Sí? Reglas del emplazamiento y estas pues van a dar pie a un sinfín de amparos. Somos pioneros en amparos contra el emplazamiento en Nuevo León. ¿Sí? Ya no se aplica supletoriamente ni el Código Federal ni el Código del Estado. La unidad de medios es un calvario. Yo como abogado de bancos, de 10 que voy a notificar, puedo notificar 2 o 3, 7 por edictos. Yo pienso que fui yo. No te sientas no eres tú. Sí, así son con todos. Acuérdense que la unidad de medios, lo hemos visto en los periódicos, está así de ingenieros y de administradores, no de abogados. Sí, en puestos de abogados están, pues ya vimos cómo está el nepotismo. No solo está en la Procuraduría, también en el Poder Judicial y en el Federal y del Estado. Bueno, pero todos estos temas, cuando habíamos visto que un procurador renunciara porque tenía ahí a toda su parentela. Entonces, de que hay cambios, de que la corrupción está, que es oprobiosa, es cierto, pero también de que eso mismo está llevando a un nuevo cambio de sistema. ¿Sí? La caducidad de la instancia. Bueno, aquí se adecuó porque no existía, o sea, no estaba en segunda instancia. 60 días en la segunda instancia y los incidentes en 30 días. ¿Sí? Eso nada más se adecuó. Ojo, sabíamos que la regla general para ejecutar una sentencia, un convenio, era de 10 años. 10 años. Sí, bueno, no, pero hay algunos criterios, son 3 años ahora. ¿Sí? A partir de que incumplió, ¿sí? Son 3 años. A partir de que incumplió soy yo, pues como te voy a exigir algo que estás cumpliendo, ¿verdad? A ver, entonces, esta es una novedad. 3 años para ejecutar convenios y sentencias y cobrar, que no se nos pase, para cobrar costas, es 3 años. La litispendencia, esto es algo que se implementó. Se introdujo el sobre, si hay litispendencia, aquí se introdujo sobre ese el segundo. ¿Sí? Pues esto es muy bueno. ¿Sí? Bueno, dijimos que no, pongo la aclaración porque dijimos que no había recursos, ¿sí? Salvo la aclaración de sentencias, ¿sí? Pero te explica el trámite, que ahí mismo lo realizas, o sea, 3 días para interponerlo y el derecho de contradicción, y en 3 días se resuelve, ¿sí? Interrumpe el término. Entonces la aclaración sí sería un medio, pero ¿qué es la aclaración? Pues te equivocaste en un número, en un nombre, en alguna cuestión muy accesoria. Se precisa que los incidentes son en la misma pieza de autos y sin suspender el procedimiento. Nada suspende el procedimiento, ¿sí? Tendremos que irnos al amparo y a ver qué nos dicen si procede o no la suspensión, ¿sí? Novedad, todas las promociones, todas las controversias son en materia oral. En materia mercantil, en la vía oral, todo tipo de trámites, ¿sí? Juicio ordinario, llaman las vías famosas. Juicio ordinario, y hay juicio ejecutivo mercantil oral, juicio ordinario oral y juicio ejecutivo mercantil oral, que ahorita vamos a ver cómo es. Pero quiero hacer una interpelación, un requerimiento, unos medios preparatorios, todo es oral, ¿sí?
cualquier acto corporativo que tenga que tocar al ámbito jurisdiccional va a ser oral, ¿sí? Pues es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que van por escrito? Por escrito va la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica y en su caso el incidente de nulidad de emplazamiento. Dice hasta antes de la audiencia preliminar, cosa que se me hace hasta contradictoria. Pues si no me emplazaron, ¿cómo voy a comparecer a la audiencia preliminar, verdad? Y esto choca en materia de amparo, los que siempre hemos tenido el conflicto existencial que es primero el huevo o la gallina, porque cuando promueve el amparo, cuando promueve el incidente de nulidad. En amparo me dicen, ¿ya hay sentencia? No, entonces vete al incidente de nulidad. ¿Ya tiene sentencia? Entonces sí vete al amparo como tercero extraño, por equiparación. Pero luego se ponen ahí si está firme o no está firme la sentencia y cada colegiado te puede salir con novedades. Vayan a todas porque se las van a hacer. Espérame, si el colegiado de al lado me dijo esto, es más, no el colegiado, el secretario de la mesa de al lado de tu misma ponencia me dijo lo contrario. Pues es él. Aquí varía, o sea, eso varía, los criterios varían no con el mismo magistrado, de secretario a secretario, ¿sí? Promociones orales, ¿sí? Recuerden que las promociones, el derecho de contradicción, lo que yo diga, pues no debe decirme si sí o si no, primero que pregúntale al otro, a lo mejor si quiere, ¿verdad? No seas así. Bueno, pues las audiencias suspenden por receso, diferimiento, si se fija la fecha de reanudación. Todo es verbal hasta las procedimiento convencional, ¿no? ¿Perdón? ¿Se sigue quedando el procedimiento convencional de las partes? Oral. Al principio sí, pero convencional. ¿No recuerdas que el Código de Comercio siempre señalaba que el procedimiento era convencional? Sí. Al principio. Sí. A ver cómo lo ajustan. Sí. Bueno, las novedades son las multotas, ¿sí? Las multotas. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis. En materia familiar, por ejemplo, con el nuevo que entra en vigor hoy el juicio de divorcio incausado, si el abogado no va a la audiencia, se sobresee y multa. Se incluye la responsabilidad. O sea, puede ir el abogado y decir, mi cliente no quiere continuar. Respondemos sí. Pero da la audiencia. Ahora respondemos, ya está ahí. Antes era teórico, pero ya está ahí. Daños y perjuicios por ineptitud, falta de impericia del abogado. Entonces, aquello de la fianza, ya vamos tarde, ¿sí? Hay que asegurarse. Sí. Entonces, hay multas en todas las materias, ¿sí? Aquí es de 2,000 a 6,000 pesos a quien no asista a la audiencia, a las audiencias, ¿sí? Asistan o no asistan las partes, se lleva a cabo la audiencia en materia mercantil y te multan, compadre, si no fuiste, ¿sí? Por ejemplo, en el juicio oral incausado se sobresee el juicio, si no va el abogado y te multan. Y en todos respondemos de daños y perjuicios. Bueno, daños ya lo sabemos. Daño es lo que ya me costaste, lo que ya traía en la bolsa. Perjuicio es la ganancia futura lícita, lo que el lucro cesante, la utilidad que yo iba a tener. ¿Sí? Ahora le vas a pagar el contrato, porque no fuiste a la audiencia. ¿Sí? Y pues, si el contrato entonces es cosa seria. Y luego hay abogados otros, Ahora, que acostumbran a demandar mucho a sus clientes y viceversa. Todos los que están. Saludos, Valdemar. ¿Son todos los que están autorizados o el que lleva la audiencia? ¿Perdón? ¿Son todos los que están autorizados los que multan o el que lleva la audiencia? O aquí? No, siempre se designas el abogado patrón. Sí. ¿Y si pongo varios patrones? Pues agárrate porque... No, pero hay que tener cuidado con las autorizaciones. A lo mejor un párrafo que llevará a la audiencia se la da. Sí, por lo general, a veces autorizas 8. Todos los despachos tenemos toda la gente, ¿no? Como si fuera fama, mételo. Bueno, la novedad es que se elimina la odiosa confesional por posesiones, ¿sí?
y se va a buscar prevalecer una verdad histórica sobre la verdad legal. Sí, el interrogatorio es libre. Cuidado con lo que preguntas, no preguntes nomás por soberbia, por ego, porque son manifestaciones que quedan como posturas. A ver, una pregunta. ¿El abogado firma que acepta el cargo desde el momento que hace la contestación o no? Entonces la multa se va a caer. No lo Y previene. los daños y perjuicios. No, pues ya está apuntando todas las inconstitucionalidades. No, lo que pasa es que si yo no estoy firmando la aceptación del cargo, porque inclusive tengo que dar mi cédula la primera actuación. A la primera actuación. Entonces, y es cuando acepto el cargo. No, pues a partir de que jures por a partir de ahí que se muera mi abuelita, si digo. Pero ya no hay más audiencia después de esa preliminar y el juicio se acabó. Sí, pero bueno, puede haber diferimientos porque hay pruebas que ocupan un perfeccionamiento distinto. Las reglas prácticamente son las mismas para ofrecer documentos, tecnicismo de las periciales que tenían en el juicio tradicional al juicio oral. Aquí una figura nueva que es la multa a los peritos. En cuanto al perito, les apretaron las tuercas a los peritos, sobre todo a los oficiales. Te voy a dar chance que una inasistencia justificada. A la segunda, lo que cobraste de honorario se los vas a pagar a las partes. ¿Sí? Se ponen duros con ellos. Bueno, pues es muy sencillo el procedimiento oral. Se presenta la demanda, 3 días para admitir. Hay nada más te pueden apercibir por una sola vez. Entonces, cuidado en cumplir bien exhaustivo las prevenciones. Una pregunta, y el principio que trae que si cumples dentro del término y te quedaron días por cumplir, te deben de volver a requerir, se cae, en base a la tutela judicial efectiva. Aquí te dice 3 días y nada más puede haber una sola prevención. En amparo te previenen una sola vez también, sí, para la de la demanda. Pero si tú cumples, si te dieron 3 días para cumplir, cumples el día 1 y no cumpliste debidamente desde la óptica del juez, te debe de requerir de nueva agenda porque tenías término todavía por vencer en base a la tutela. Bueno, aquí hay sí, yo creo que sí aplicaría aquí ese principio, pero hay texto expreso, que a ver cómo van a salir chispas ahí, a ver cómo. El tip aquí es cumple el primer día, por si cualquier cosa tengas materia para. Tienes espacio, claro, tiempo. Pero vas a cortar esa bonita tradición de presentar el último día, no, pues así que chiste, no. Oye, para regresar al emplazamiento, ¿cuál sería para ti la consecuencia que ya no es obligatorio? Uy, es que son terribles, por ejemplo, ya no deja cita de espera, ¿sí? La unidad de para emplazar hoy en día, no me dejarás mentir, se tienen que alinear todos los planetas para poder emplazar cualquier cosa. Yo soy el demandado aquí, no, porque aquí dice Colón, o sea, punto, y es colonia. Aquí entonces, de la abreviación, no, levanto constancia de que. Y en serio, no es chiste, no es bromi, como dice mi hija, no es bromi, o sea, sí te las están aplicando así. Entonces, no hay cita de espera, que aquí para todo dejan cita de espera. Nada más cerciórate, ¿verdad? O sea, te da la regla del cercioramiento y los deja libres. De manera positiva, ¿qué sería? ¿Ahorita lo buscan, de repente lo encuentran, o lo buscan, no van a encontrar, o qué? ¿Perdón? De manera positiva, el hecho que ya no supletoriedad. ¿Cuál es el efecto positivo de que no haya supletoriedad, aparte de la cita? Si ya no les dejan cita, no dejan nada, quiere decir, si ahorita la primera no la encuentran, se acabó. ¿Qué haces? Llega la notificación. Se tiene que cerciorar. Si se cerciora, tiene que dejar con quien esté. Ahí la deja. Nada más vive aquí. Ahora, ¿tiene chicas sin terrajas que no vive aquí, pero pregunta. Todavía no pago, porque no hizo la pregunta, le escribió el testigo, no dijo si es mujer o hombre. Bueno, pero él ya no tenía la obligación de dejar cita de espera, ya no tenía la obligación de el juez auxiliar, que te manda la supletoriedad, el juez de barrio, etcétera, todas. Mira, si nos ponemos a buscar tesis del emplazamiento, encontramos tratados y tratados de rigurismo. Es que no dijo que tocó a la puerta, no puso si era timbre, si era de campanita. Ahora, también se ha manejado muy formal, porque si no lo impugnaste y el domicilio no existe, ahora resulta que el procedimiento lo toman por legal. Pero espérame, yo creo que soy de oficio y tienes que tomar la batuta. A ver,
si emplazaste en un domicilio que te están demostrando que no existe el número, no existe el domicilio que dijeron, yo creo que ese es de oficio y los jueces no se lo avientan. No, entonces no, ya está consentido. Y si promoviste amparo y te equivocaste, ya te emplazaron. A ver, es imposible ese emplazamiento. Sí. Estás llevando un procedimiento imposible. Bueno, pero pues esa es nuestra chamba, ¿verdad? Sí. No, me queda claro, pero el problema es que no tienes un criterio claro y es donde te dices, un colegiado te dice que es amparo, otro te dice que es incidente. No puede ser que sea tan formal y a su vez no sea de orden público. Porque si te equivocas y lo consientes, si no lo hiciste antes de la audiencia, ya, procedimiento. Le voy a dar bien rapidito esto para por lo menos poner tantito, una pequeña breve de video, no saturarlos. Bueno, entonces 15 días, estamos en el juicio oral tradicional, ¿sí? Acuérdense que el juicio ejecutivo mercantil va a entrar en vigor 12 meses después, está en vacatio legis, ¿verdad? Hasta el 25 de enero del 2018 entra en vigor el nuevo juicio ejecutivo mercantil oral y va paulatino. El primer año es hasta $1 millón de pesos, ¿sí? Segundo año, $1,500,000 y tercer año hasta 4 millones. El juicio ejecutivo mercantil oral va a estar hasta 4 millones, porque consideraron, según decían en los juicios ejecutivos, que la gran mayoría, el 80% de los casos que se tienen en materia mercantil, ejecutiva, ahí está, y los otros, entonces no van a desaparecer del todo, sí. Tengo una duda, para la cuestión de que desaparece la confesional, ¿es exclusivamente en la vía oral o también van a desaparecer en la vía ordinaria y en la vía no, pues que ya no existe. Ahí te va, no existe vía oral es todo. Correcto, pero se van a ir implementando, usted mismo lo acaba de decir, paulatinamente. Entonces, si yo voy a litigar un padre de 20 millones, lo voy a hacer vía ejecutiva, ¿tengo chance de ofrecer la confesional? Ya no. ¿Ya no? Ya no existe. Ya no existe. ¿No es oral? No. Entonces, si no es oral es la vía tradicional, es el anterior. Esa es mi pregunta. Y los transitorios nos dicen que entra al día siguiente. Los que se están llevando hasta los normales, los juicios ejecutivos mercantiles de aquí a un año, ahí puedes seguir ofreciendo la confesional, pero a partir del 25 de enero del próximo año en tus juicios ejecutivos, ya no. ¿Te la van a desechar? ¿En la vía ordinaria? Tampoco. Okay. Sí, igual. Buen punto. Sí, buen punto, sí. Entonces... O sea, como vaya entrando la reforma. Sí. Por las plantillas también. En materia, en el juicio ordinario oral mercantil, por llamarlo de alguna manera, yo le estoy poniendo la palabra ordinario, que es procedimiento oral y se acabó. Perdón, tengo otra duda también que va. Entonces, vamos a hacer la declaración o testimonial. ¿Qué va a pasar cuando no vaya el testigo? Igual se le va a ver como en la confesional que se le tenía por confesos. ¿Acá qué va a pasar? No, pues se no. Va a volver a... No hay se expone a que todo el acervo probatorio que tú lleves a cabo y lo puedes, como es una declaración, lo puedes traer a premiar. Sus solicitos se aplican en los medios de apremio y al arresto, multa, etcétera. O sea, si no vas, no te van a declarar confeso. Aplica las reglas de la declaración, de parte de la testimonial. Aplica o sea, te pueden arrestar. Yo ya no tengo beneficio de que el testigo sea rebelde y, o sea, yo actor, digamos, y que quiero probar algo, el testigo no va primera vez, segunda vez, pues aplica las reglas de la testimonial. Es una testimonial, es un testimonio. El otro abogado le puede decir a su cliente, ¿sabes qué? No vaya nunca y me pagas tu multa. O sea, no, pero si te y si te meten al bote, ¿es desacato? Es una cuestión hipotética, ¿verdad? Sé que no va a pasar, pero solo lo pregunto. Bueno, a mí sí me pasa, yo sí he mandado traer con policías a y ahí sí cooperan. ¿Sí? 15 días para que juicio oral, 15 días para contestar, 3 para réplica, puede haber dúplica y aplica ahora, pero ya no tendría 15 días para contestar después de una ¿es réplica dúplica? Sí. Entonces, luego ya te vas a la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, acuérdense que en la audiencia preliminar, ¿qué se hace? Se hace una depuración del procedimiento, una fijación de acuerdos, que se celebró el contrato, sí existe. Entonces, esto ya no va a emitir ninguna prueba relativa a la existencia del contrato. Entonces, el tema fue ya nada más
el vencimiento del contrato. Entonces ya nada más nos vamos a basar, a preguntar y todas las pruebas que sea para si hay prórroga o no hay prórroga, si está vencido o no está vencido, si hay, entonces si hubo mora, incumplimiento y si se dan todas las prestaciones accesorias, ¿sí? Entonces la audiencia preliminar para eso sirve. Va, casi todo se arregla, o sea, lo que ha habido en juicios orales, casi todo, la mitad o más se arreglan ahí. Cuando es solvente el deudor. Es que siempre hay, mira, los jueces ya han desarrollado esas capacidades. Lo que se diga en la audiencia preliminar, o sea, la primera parte de la conciliación, a ver, puedes decir lo que sea, y nada de lo que digas ahí va a ser preocupante va a ser utilizado. Entonces, el juez que que te va a juzgar cuando llega ahí, a ver, bájale 3 rayitas a tu pretensión, estás así, 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 así. Y tú súbele 3 rayitas a tu pretensión porque te estoy viendo esto y eso. Ya te lo dije, ya te lo advertí. Ustedes saben. Se va motivando. Ya te digo. Total, no puedes recusar al juez por prejuzgar. O sea, ya te la dijo. Sí, y son duros, ¿eh? En el caso del arbitraje sí se queda fuera, ¿verdad? Sí. Entonces, es como cuando vas a Las Vegas, lo que sucede en Las Vegas en Las Vegas. Sí, pero ¿estás de acuerdo que tú eres humano y viendo el tema una razón? Entonces ya el juicio se va a ir. Un paréntesis muy rápido. En la nueva ley de métodos alternativos de solución de controversia estadística del 2018 se va a incorporar en el auto de admisión de la demanda que den vista a las partes de 3 días para que se pronuncie si optan o no para métodos alternos. Entonces eso también va a ser ahí bueno, pero no va a aplicar esto porque esto es federal y la ley es estatal. No, pero habla de civil y mercantil. Es que como es concurrente, a ver cómo habría que ver si ya no tienes la supletoriedad. No, la supletoriedad nada más para el emplazamiento. Nada más para hay texto expreso, la supletoria de donde desaparecen en el. No, yo creo que aquí no se puede meter. Yo creo, Va a haber una nueva, también se modificó la Constitución Federal donde facultan el 73 a que también hay una ley de métodos alternativos. Hay que esperar. 40 días para el plazo de fijar la audiencia de juicio y se dicta sentencia. La sentencia se dicta de inmediato ahí terminando inmediatamente la audiencia. Ahí les encargo cómo van a estar las sentencias y las tienen que dictar. Si estudiándolas 2-3 meses salen cada Frankenstein, cada monstruo de 1000 cabezas, no quiero saber ahí a quemarropa. ¿Y cuando la sentencia si hay recurso? No. Tampoco. No, amparo directo. No hay recursos ya. O sea, licenciado, no hay recursos. La política de desaparecer la casación va a ser al revés. Sí. Juicio ejecutivo mercantil oral ya entra el próximo año en vigor. Ya vimos la escalonada. Pues aquí nada más los plazos son más cortos, 8 días para contestar, 3 para las réplicas y en 10 días la audiencia de preliminar y de juicio. Pues no hay recursos, pero sí se implementan facultades tanto al juez como para las partes, para todas aquellas omisiones procesales o que estén en el procedimiento puedan, con el principio de contradicción, autorregularse el procedimiento, ¿sí? Una pregunta. ¿Qué va a pasar con los juzgados de segunda instancia? Ahí siguen. De segunda instancia. Pero ya no hay recursos. No, pero ahí está para la materia civil, familiar, para todas las materias laboral, para En todas. la parte mercantil. Les van a quitar mucha chamba. ¿Sí? Lo cual es bueno, ¿no? O sea, Sí. porque a veces era trámite. Sí, pues bueno, hay muchos de ustedes me han comentado ahí hasta artículos completos en que la segunda instancia es un medio preparatorio de amparo, sí. Providencias precautorias de amparo.